estos 8 años que se cumplen ya de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La pregunta sigue ahí y es la que no se puede omitir. ¿Los van a encontrar? ¿Se sabrá exactamente qué sucedió? Después de lo que escuchamos, el tema de las filtraciones también, ¿podemos esperar que en algún punto de verdad se tengan a los culpables directos de todo esto? Porque las detenciones han venido, pero el tema es de que algunos incluso terminan siendo absueltos pese a los recientes acontecimientos que hemos visto y las detenciones más recientes. Para hablar más sobre esto, ¿qué le parece si sumamos a David Saucedo, especialista en seguridad, que nos acompaña esta mañana aquí en Mega Noticias? Gracias por estar aquí, David. Y entrando por este tema primero, ¿cómo podemos considerar este caso en el tema mismo de la seguridad del país? Sentó un precedente porque estamos hablando de una actuación prácticamente documentada de fuerzas federales de gobiernos contra sociedad civil. Queda ahí el precedente. ¿Cómo debemos de verlo en la historia misma de México? Mira, yo creo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, si bien se le puede cuestionar en varios rubros en materia de seguridad, me parece que el desempeño en el caso Ayotzinapa no va tan mal. La verdad es que teníamos muchos, yo incluido, una expectativa muy baja con respecto a lo que iba a avanzar el gobierno federal. Lo cierto es que los avances están por debajo todavía de lo que están buscando los familiares de los jóvenes lamentablemente asesinados en esa trágica noche. Pero lo cierto es que el informe de Alejandro Encinas, tanto el público, el que se dio a conocer a los medios de comunicación, como el que se ha estado filtrando en los últimos días, revelan claramente la participación de elementos del ejército mexicano en la trama de complicidad para desaparecer los cadáveres de los jóvenes. Es decir, el ejército federal, el gobierno federal de aquellos años, de Enrique Peña Nieto, tenía un anillo de protección en torno a este grupo delictivo de Guerreros Unidos, que fueron los que asesinaron a los jóvenes, pero fuerzas federales participaron aparentemente en la desaparición de los cadáveres de los jóvenes y también en el asesinato de algunos de ellos que no fueron asesinados de inmediato, sino días después. Me parece que el secretario Alejandro Encinas no pudo avanzar más en la investigación debido a la oposición de la alta jerarquía militar para dar a conocer estos hechos. No tengo ninguna duda que las filtraciones del documento de la investigación sobre el caso de Ayotzinapa provinieron por parte de los propios integrantes de la Subsecretaría de Gobernación para obligar a los militares a que abrieran las puertas de los cuarteles en donde aparentemente habrían sido asesinados y quizá enterrados algunos de los jóvenes que fueron asesinados en esa trágica noche. Lo que vemos es al interior del gabinete de Andrés Manuel López Obrador una pugna entre dos bandos, quienes quieren transparentar lo que ocurrió en esa noche de Ayotzinapa, noche de Iguala, o quienes desean correr nuevamente un velo de silencio y que no se sepa cuál fue el nivel de participación de las fuerzas federales en la captura, tortura y asesinato de los jóvenes de Ayotzinapa. Tengo la sospecha de que debido a las filtraciones de este fin de semana, la jerarquía militar no tendrá otra opción más que permitir la entrada de peritos forenses a los cuarteles militares para, en su caso, tratar de revisar si en el propio cuartel militar de Iguala no fueron enterrados algunos de los jóvenes que lamentablemente perdieron la vida en aquellos años. Estas filtraciones, ya que menciona David, ¿cómo hay que entenderlas? Porque, pues vaya que alguien que no está nada contento es el propio Alejandro Encinas, pero esto daña, preocupa o incluso es benéfico poder tener esta información. Ayuda a la investigación, Francisco, sin ninguna duda. Confirma lo que muchos sospechábamos, en el sentido de que los propios integrantes del ejército, en apoyo de Guerreros Unidos, también con el respaldo de el presidente municipal de Iguala, coadyuvaron, establecieron una sinergia para poder desaparecer a los jóvenes, asesinarlos, y después dispersar sus restos de distintas maneras, someterlos a tortura. Hubo una complicidad, es decir, un esquema de macrocriminalidad, colaborando autoridades locales, federales, grupos delictivos para desaparecer a los jóvenes de Ayotzinapa. Me parece que si bien puede generar
reacciones al interior del aparato gubernamental. Es sano que se conozcan todos estos hechos. De no haberse filtrado el documento, veo muy difícil que hubiéramos tenido acceso a él. Me parece sano, en todo caso, que sepamos más por medio de las filtraciones, que se hubiera mantenido el documento en reserva, porque eso es lo que se intentaba. Supongo yo que debido a las presiones del ejército para que no se diera a conocer esta probable participación del ejército en esta trama macabra. Y ahora con lo que serán las manifestaciones y movilizaciones, ya lo vimos también esta pasada semana, lo que fueron enfrentamientos, cómo se atentó incluso contra los propios cuarteles. Seguramente esto seguirá así y aparte estamos viéndolo en el marco de una discusión que involucra al ejército mexicano en las calles de nuestro país. ¿Cómo puede esto jugar a favor o en contra todo el escenario que gira en torno a lo que se sabe de la desaparición y la discusión de si se mantiene o no el ejército en la vía pública? Muchas bases y cuarteles militares durante muchas décadas no solo fueron bases operativas para el ejército, para los planes operativos que ellos tienen, sino también fueron centros ilegales de detención y centros de tortura. No solo el campo militar número 1, sino también los cuarteles de Guerrero, de Chiapas, de Durango, en muchas zonas del país en donde el ejército ha estado involucrado en tareas de seguridad pública, muchos de estos cuarteles se han convertido en cárceles clandestinas, centros de tortura y centros de desaparición. No lo digo yo, lo dicen desde hace décadas personas muy conocidas y de una reputación intachable, como en su momento Rosario Ibarra. Jóvenes desaparecidos que participaron en movimientos subversivos, en la Liga 23 de septiembre, en las guerrillas rurales de Lucio Cabañas, de Genaro Vázquez, incluso presos políticos de movimientos estudiantiles, de movimientos sociales del 68, que estuvieron recluidos en estas prisiones por pensar diferente en el sistema autoritario del viejo PRI. Entonces me parece muy sano que finalmente sepamos lo que ya se sabía y que se dé a conocer públicamente aquello sobre lo que había acusaciones, que el ejército sí formó parte de un aparato de represión del Estado mexicano para contener a movimientos sociales, para desaparecer activistas, para desaparecer a manifestantes, esto con el objeto de impedir que hubiera un desempeño democrático en varias regiones del país. Entonces, es llamar al ejército a cuentas de este oscuro papel que desempeñó en esa larga noche del autoritarismo que se vivió en México. Le agradezco mucho, David, estos minutos que nos pudo brindar y ampliar más esta información. Ya veremos qué va transcurriendo en esta jornada, este marco del 8º aniversario, que se esperan movilizaciones para la tarde en la Ciudad de México específicamente. Esperamos tener próximos espacios como este con más temas relacionados a la seguridad. Muchas gracias. Gracias a ti, Francisco. Un abrazo.